Buenas, ciudadano promedio. Eh, Miren, mi idea no era iniciar con esto. En verdad no tenía un inicio, pero hice un video de prueba para ver cómo sonaba el audio y todo, y eso fue lo que me salió y tenía esta imagen de audio y la tiré en punto. Si así se queda, así se queda. Pero bueno, me presento. Yo soy Ocha. Me pueden llamar Ocha. Y bueno, quería hacer este canal simplemente para, tipo, hablar de las obras que me gustan o las cosas que veo con el tiempo, ya que me gusta hablar mucho. Pero pensé, yo creo que con videos podría hablar más extendidamente de las obras que me gustan. Y bueno, hace poco decidí que iba a comenzar. El contexto de todo esto, de por qué hago este video, es que hace poco decidí que iba a comenzar a leer libros de verdad. Y decidí comenzar con novelas ligeras. Realmente, no leo mucho. Debo decir que eh, lo más que leo es mi Biblia y poco más. No leo básicamente nada. Y quise comenzar, así que compré para mi cumpleaños toda la box set de la primera temporada de Monogatari. Y hace poquito terminé Bakemonogatari, que digamos que son los primeros tres volúmenes, esa es la primera parte de la historia. Y bueno, para especificar de Monogatari, es una obra escrita por Nishio Isin en 2006. Eh, bueno, esta primera parte de Bake fue la que fue escrita en 2006. Y también fue ilustrada por Bofan, tipo los covers de la misma, de los mismos volúmenes y un par de dibujitos que hay dentro de los volúmenes son por él. Y miren este dibujo. Yo amo a Bofan. La verdad es que es mi dibujante favorito de toda la vida. Creo que debería, no sé, comprar algunos artbooks de él porque me gusta muchísimo su arte. Pero bueno, hablando del tema, ya que decidí empezar a leer con Monogatari, quizás no es la mejor decisión. Quizás no es el mejor comienzo para empezar a leer, pero dije, yo lo voy a leerlo y punto. Debo decir que al principio me tomó un poco de tiempo leer los volúmenes. Son tres los que vienen tipo en la edición americana que fue publicada por Vertical, pero originalmente en Japón Bakemonogatari se divide en dos volúmenes. No sé, tipo, como ven ahí, son tres. No sé cuál iba en dónde. Yo creo que, tipo, bueno, el primero era el que está a la izquierda del todo, pero el segundo solamente era la historia de Kambaru y Nadeko y la de Hanekawa, que es la del tercer volumen, todo pegado. Creo que era así. No sé, después lo busco. Pero el tema es de que son tres volúmenes y debo decir que desde el principio me costó un poco leerlo, pero a medida que iba pasando de arcos en arcos, me fui acostumbrando y fui apreciando mucho más la escritura. Y aquí es donde está el fuerte de Nishio Isin. Y es que, en verdad, para los que se quisieran meter en el mundo de Monogatari, debo decir que el punto de todo son las conversaciones de los personajes. Por más aburrido que parezca, que no hayan mil y una escenas de acción, una historia súper loquísima, son las conversaciones. Y sí, 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 hay mucho texto, hay mucho texto, pero créanme que vale la pena. Y es que el desarrollo de los personajes de Senjugahara, de Hachikuji, de Kambaru, de Nadeko, de Hanekawa, del mismo Araragi y de un par de personajes que también aparecen como el hawaiano. Digo, no el hawaiano, el... Ona... No me sale el nombre. Meme, sí, meme, meme. Oshino Meme. Sí, se llama Oshino Meme, no pregunten. Todo el desarrollo de ellos, en verdad, viene a través de todas las conversaciones. Esa es la forma de escritura de Nishio Isin. Y debo decir que una vez empiezas a leer cada arco y cada momento, entiendes, tipo, a los personajes más y más. Y es más, cuando los vuelves a ver en otros arcos, es como si te haces fan de ellos. Sientes que tú estás participando de la misma conversación. Los aprecias a un nivel más personal porque como la historia se desarrolla más o menos a través de conversaciones, poco a poco es como si estuvieras conociendo a esa persona que el mismo protagonista Araragi conoce. Y ahí es donde viene el punto principal de este video. Hay cosas muy interesantes que vi y que quiero decir acerca de los diferentes volúmenes de Monogatari y vienen por el mismo protagonista, Araragi Koyomi. Para mí Araragi Koyomi se destaca entre los diferentes protagonistas que hay en anime y manga por la forma en la que Nishio Isin lo trata. Tipo, por lo mismo, por el mismo nombre de él, que es algo que es muy interesante de la escritura de Nishio Isin.
todos, y cuando digo todos, son todos los personajes, tienen nombres que, tipo, enlazan perfectamente con lo que, digamos, muchas veces ellos hacen, o incluso, tipo, con los animales asignados a sus arcos principales. Ya que, por ejemplo, para Senjugahara es un cangrejo. Para Hachikuchi es un caracol, perdón. Para Kanbaru es un mono. Para Sengoku es una serpiente. Y para Hanekawa es un gato. Curiosamente, para Araragi no es tanto que em, tipo su situación sea similar a la de las demás chicas, sino que el tema de él es que él se topó con un vampiro. Pero ese es tema para otro día. Y el punto es de que, así como se topó con un vampiro, también su propio nombre tiene diferentes caracteres en su, digamos, sus kanjis y esto, que es muy interesante, tipo, uno de esos curiosamente significa árbol. Pero de nuevo, hablaríamos de eso después. En lo que me quiero centrar y en el aspecto principal de este video que me quiero centrar es en la bondad de Araragi. Y es que el punto de Monogatari y el punto de cada uno de sus arcos son las situaciones que tienen sus personajes. Diferentes situaciones, quizás familiares, personales, problemas en la escuela, de diferentes tipos. Y el tema es cómo estos personajes enfrentan sus situaciones. Y diría que ahí es donde la escritura de Nishio Isin brilla fuertemente. Porque cada uno de estos personajes y sus arcos, todos tienen que ver con algo que les ha pasado. Algo que no pueden superar, un trauma, una situación. Y después tenemos a Araragi, que él ya tuvo, digamos, su momento en Kisu Monogatari, que es la historia que viene antes de Monogatari. Ya que, bueno, no lo había explicado, pero aparte del mucho texto que tiene Monogatari, el orden cronológico de los diferentes arcos, que qué pasa primero, que qué pasa después, eh, es un tema también. Pero en verdad para ver Monogatari es tan sencillo como simplemente sentarse, si es que ven el anime, y ver desde el primer capítulo de Bake Monogatari en emisión hasta el último, digamos, la película de Soku Owari Monogatari. Ya que aunque está escrito tipo en emisión y cronológicamente es distinto, no hace falta verlo cronológicamente para entender los puntos principales que son estos arcos. Empezando desde cero con el arco de Hitagi, sin spoilear mucho para los que no han visto Monogatari, su tema tiene que ver con su madre y con, digamos, un culto. Y aquí es donde viene el punto principal del video, creo que he dicho eso un par de veces, no sé. Eh, y es que hay algo que se menciona y creo que es lo más importante de todo Monogatari, y es que solo uno puede resolver sus propios problemas. Y ahí es donde entra nuestro protagonista Araragi, un hombre muy bondadoso, por así decirlo, o alguien que, en mismas palabras de Senjugahara en el volumen uno, él ayudaría a cualquier persona que está en problemas. Y ahí es donde vienen, digamos, los problemas que algunos protagonistas de Shonen no pasan, y es cuáles son las consecuencias de ayudar a alguien, específicamente a alguien que quizás no te ha pedido ayuda. Y aparte de eso, cómo los diferentes personajes que hay en la obra, tipo, reaccionan ante la ayuda de Araragi, que puede causar distintas consecuencias en los diferentes arcos. En verdad, si lo pensamos, en la vida real es lo mismo. Ya que, digamos que uno puede tener diferentes amigos, cada uno con sus situaciones, pero muchas veces no puedes hacer mucho por ellos, aun si quieres hacer mucho por ellos. Y es muy interesante que justo en el tercer volumen, digamos que es mi volumen favorito, es mi parte favorita de Bakemonogatari. En el primer arco, o subarco por así decirlo, Araragi tiene una cita con Senjugahara y el padre le dice algo que me llama mucho la atención. El padre ve que Senjugahara ha cambiado mucho en este último tiempo y ve que Araragi tiene algo especial y tipo al haberla ayudado, tipo dije tipo dos veces. Em,
él es alguien que siempre está como dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a estar ahí, pero Araragi no se ve de esa forma. Y ahí es donde viene el carácter, el carácter de el árbol en su nombre, ya que, sí voy a decirlo aunque no lo iba a decir, en Kisu Monogatari sí se habla de que él preferiría ser un árbol para no tener que hacer nada, pero aparte de ser muy pesimista en ese sentido, no cree que su ayuda haga la gran cosa, ya que, repito, como se supone que solo uno puede salvarse a sí mismo, él lo ve de una forma, él piensa que él no hizo nada y le responde al padre de Senjugahara que cualquiera pudo haber estado ahí y haber hecho lo mismo que él. Pero lo interesante es la respuesta del papá de Senjugahara y es que le responde que lo importante es que él fue el que estuvo ahí. Y yo creo que lo importante en la vida igual es eso, simplemente estar ahí por los amigos de uno, simplemente estar ahí para apoyar a alguien en una situación. Y también uno de los problemas de Araragi es que al querer ayudar tanto a la gente, no se preocupa por él mismo y se ven las consecuencias, justamente las consecuencias de quizás ayudar a alguien que no se lo pidió y de al mismo tiempo ser tan bondadoso en ese sentido. Tipo, en muchos shonens hay muchos protagonistas que tal vez no ven tanto la consecuencia de ayudar a la gente porque sí, pero Araragi sí las vive. Y yo creo que esa es la razón por la que la forma en la que inició Isin escribe su historia es muy distinta a la de, y no es un shonen, pero tipo a la de muchos shonens en el sentido de cómo se tratan a los protagonistas que son muy bondadosos como Araragi. En verdad sé que mucha gente ha analizado Monogatari extensivamente, pero yo solamente quería enfocarme en este punto tan pequeño de ayudar a los demás o de simplemente estar ahí para las personas, pero también de recordar que solo yo puedo resolver mis problemas, solo yo puedo resolver mis situaciones y cada arco sigue esta regla, marcándola como lo más importante de toda la trama. Y es que es en los tiempos escolares, con los amigos, con todas las cosas que pasan, siempre hay problemas, siempre terminan habiendo altibajos. A mí me gusta decir que la vida es como una montaña rusa, ya que sube y baja y muchas veces odiamos que baje. En verdad, odiamos que baje. ¿Y qué podemos hacer en un mal momento? Algunos tienen problemas con sus padres, con un divorcio o algo así. Algunos tienen simplemente problemas con algún compañero de la escuela, con ah, algo que dijiste que está mal, o lo que sea. Solo puedes hacer lo mejor para dejar eso ir y cambiar y mejorar. O aun si no tiene que ver contigo, de hacer lo mejor de tú poder seguir adelante, porque es tu vida. Y bueno, aparte de todos los análisis locos que se pueden hacer, algo que me llama la atención es justamente las palabras que menciona el mismo Nishio Isin al final de el segundo volumen. Y es el como, bueno, yo mismo estaba preparado para hacer como un super análisis super loco, pero me llama la atención que él dice que se mentiría a sí mismo si dijese que esta es una gran historia de aberraciones y monstruos y situaciones. Simplemente quería escribir en sus propias palabras, digo, em, una novela chistosa y divertida, llena de intercambios en las conversaciones de sus personajes estúpidos o locos. Y en verdad es eso. Hay un momento en el tercer volumen que me mata, donde Hachikuchi hace una referencia y Araragi dice, "Ey, nadie va a entender esa referencia. Nadie que está leyendo la historia va a entender esa referencia." Y ella dice, bueno, explícaselos pues, creo que era algo así. Y él se pone a explicar, ay, perdón, se pone a explicar literalmente toda la trama de el tema del que está, o sea, era como un juego, una cosa así, y se pone a explicarlo por completo y son como, yo qué sé, 20 líneas, 30 líneas, donde el man simplemente lo explica. Y es chistoso. En verdad, Monogatari por encima de todo, sí es una serie de novelas llenas de conversaciones muy locas y chistosas, pero aparte de eso, desarrolla muy bien a sus personajes y eso me encanta. Senjugahara, por ejemplo, em, es un personaje que para mí es eh, un pilar en el mundo de
los animes y los mangas. Creo que no se menciona tanto, creo, al menos en mi entorno no he visto que se mencione tanto como Haruhi o otros personajes que en su tiempo también fueron muy importantes. Pero, miren, en la misma obra se menciona que Senjogahara es como tsundere. Y sí, quizás tiene cosas de tsundere, pero para mí tiene muchos matices. Y creo que eso es lo que la escritura de Nisio Isin logra en uno. Y es creer que todos estos personajes no simplemente pueden caer dentro de un estereotipo o caer dentro de una categoría como, ah, no, tú eres deredere, tú eres tsundere, tú eres yandere. Van más allá, mucho más allá. Y Senjogahara específicamente, yo hasta le daría todos los deres. Le daría todos los deres. Y en verdad, todo eso para mí es lo que hace brillar a Monogatari. Si quieren leer la historia o ver el anime, las dos están bien. O incluso leer el manga. Aunque el manga sí se aleja un poquito más. Creo. He visto varias escenas y cuestiones donde veo que se aleja un poco más de las ideas principales y se vuelve más shonen. Pero aún así, cualquier alternativa está bien por el hecho de simplemente disfrutar de Monogatari. Y bueno, a ver, tengo que decirlo. No defiendo y en puntos negativos sí tiene sus problemas de los que ya mucha gente ha hablado de el ecchi. Bueno, al menos a mí personalmente no soy un fanático tan grande del ecchi. O por ejemplo, la citación del PDF. eh, puede que varias de esas cosas están ahí, pero a veces son, pero muy opacadas por lo bueno. Y específicamente los chistes, porque son más o menos chistes lo del PDF. No los defiendo, pero a veces se usa más por ese recurso y no se romantiza el tema. O incluso se da a entender que no está bien que alguien sea así. Em, Japoneses al fin y al cabo, no sé por qué lo veían de broma igual. Pero bueno, el ecchi es lo otro, como dije. Tiene bastante ecchi en algunos puntos. Tampoco es algo tan fuá como otras historias que desbordan ecchi. Pero sí, es algo que está ahí. Pero si no molesta mucho, la verdad es que queda completamente opacado por la tremenda escritura que tiene y lo divertidas que son las conversaciones. En verdad, los diálogos de Monogatari no son un problema ni una molestia. Es la trama principal. Así que la trama principal. Es lo más interesante incluso. Lo más como jocoso y te da un muy buen tiempo. Una vez te acostumbras, te da un muy buen tiempo. Y es más, el mismo anime, em, yo diría que de entrada es increíble. Mira, lo vi hace mucho, así que no recordaba tanto del mismo anime. Y de cierta forma no sé cuál de los dos es mejor. Porque, repito, lo vi hace mucho. En la novela las leí ahora. No puedo comparar bien. Pero hay mucha gente que menciona como el anime es mejor. Y tengo que decir que varias cosas que recuerdo, que sí recuerdo del anime, escenas. Hay un momento específico donde me da lástima que no haya estado en la novela ligera, pero bueno, eso es lo curioso porque era la original y el anime es la adaptación y ese momento para mí añadía muchísimo a Monogatari. Y la animación es increíble, es un tremendo anime para ver. No crean que es un problema por el timeline del, ¿cómo se dice? La cronología y todo eso. No, no es un problema para nada. Se puede ver por emisión y es mejor verlo por emisión. Y al mismo tiempo las conversaciones no son un problema, no son una molestia. Son increíbles y la trama es increíble. Y de nuevo, em, yo la pasé muy bien. La pasé muy bien y estoy desesperado por leer Kisu Monogatari y después Nise Monogatari. Se viene la escena del cepillo de dientes. Pero bueno, eso era todo lo que quería decir de Monogatari. Es mi primer video, no tengo un guión, un script. Y debo decir que cualquier cosa, si alguien ve este video, si es que alguien lo ve, me puede dejar perfectamente en los comentarios qué debería mejorar. Porque la verdad es que no sé nada, ni de edición, ni de videos, ni de nada. Y simplemente me gustaría igual, no solamente hablar de lo que me gusta, sino de igual estructurarlo de la mejor forma o poder hacer algo interesante. Y bueno, hasta aquí llega el video. Denle una oportunidad a Monogatari. Y para los que lo hayan visto, espero que tipo se haya entendido igual lo de los temas de, ¿cómo se dice? Todo esto de em, que uno mismo es el que puede arreglarse sus problemas. Y que sé que se expande mucho más esto en las demás novelas, en los demás volúmenes. Y estoy muy emocionado por seguir. Así que bueno, sin más dilación,
Si les gustó, pueden suscribirse o darle like o lo que sea. Y si no quieren, pues no lo hagan XD. Pero bueno, bueno, puede que tenga saludo aunque no me guste, pero no tengo despedida. Así que simplemente diré, ciao.